creo que va a haber un acuerdo, no diría unánime, pero sí mayoritario respecto de la necesidad de ir a un esquema impositivo donde la estructura tributaria dependa más de impuestos directos que de impuestos indirectos, es decir, que dependa más de impuestos patrimoniales o vinculados al ingreso y menos a los impuestos vinculados a las transacciones económicas, porque eso va generando una serie de problemas en el funcionamiento de la economía, distorsiones, costos financieros y dificultades para financiar el ciclo de la producción, bueno, toda una serie de problemas que después podemos profundizar, pero está claro que el ideal, si uno lo plantea, es ir a un esquema tributario, una estructura tributaria donde pesan más los impuestos patrimoniales, los impuestos directos al ingreso y menos a las ventas o a las transacciones económicas. En ese sentido, desde el primer momento en la provincia de Buenos Aires, la gestión de Kicillof, impulsamos un cambio a partir de las leyes impositivas donde le diéramos más peso a los impuestos patrimoniales, pero además donde dentro de cada impuesto patrimonial lográramos ganar progresividad. ¿Sí? La progresividad al interior de la estructura del impuesto patrimonial. Y eso lo hicimos trabajando con segmentación de alícuotas, con aumentos diferenciados según el tramo de evaluación y sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de un revalúo inmobiliario urbano que no había impactado plenamente porque se habían aplicado topes a los aumentos en la ley impositiva. Y esos topes lo que ocurrió fue que a medida que se fue acumulando inflación y se fueron ajustando las leyes impositivas fue beneficiar sobre todo a las propiedades de mayor valoración fiscal. Nosotros ahí lo que dijimos fue tenemos que trabajar para liberar el último tramo porque si no la política de los topes termina beneficiando a los que tienen mayor patrimonio. Y eso es contrario a la idea de la progresividad. Y eso fue la propuesta de la ley impositiva que hicimos en el año 2020, la primera ley impositiva. La verdad es que no encontramos facilidades para la discusión política. Recuerden que fue una ley impositiva que se debería haber aprobado en octubre, quedó sin aprobarse, Axel asumió en 2019, el 10 de diciembre, y recién se terminó aprobando a fin de año. Y se terminó aprobando después de bastantes discusiones en la legislatura en torno a esta cuestión, ¿no? de reintroducir los techos. Nosotros decíamos, si reintroducimos los techos, seguimos dándole un sesgo regresivo. Finalmente se reintrodujeron con topes más altos, pero bueno, fue una ley que tenía un poco más de progresividad que la anterior. Después vino la pandemia y fue un año muy difícil, y encarar 2021 la salida de la pandemia con una recomposición de los impuestos patrimoniales no era el momento indicado para hacerlo. Fue una decisión política del gobernador y de todo el equipo económico en la provincia de Buenos Aires no recuperar lo que no habíamos podido hacer en 2020, con lo cual la ley impositiva de 2021 es una ley impositiva que de alguna manera acompaña la nominalidad de la economía sin tratar de recuperar recaudación de patrimoniales. Y en 2022, el año pasado, ahí sí, volvemos a dar la discusión para darle más progresividad a los impuestos patrimoniales, pero dejamos pendiente la aplicación del revalúo rural por una serie de problemas que venía arrastrando el sector y que a fin de año se empezó a visualizar como la mayor sequía de los últimos años en la historia de la Argentina, con lo cual creo que con buen tino queda pendiente ahí todavía el revalúo rural, que eso sería recomponer los impuestos patrimoniales. De todos modos tienen tanto el urbano como el rural como el baldío mayor progresividad dentro de la escala. O sea que ahí, si bien no logramos que ganen peso los patrimoniales en conjunto, sí logramos que tengan más progresividad al interior. Es decir, que lo que se recauda de impuestos patrimoniales tenga mejor distribuida la carga de acuerdo a la verdadera capacidad contributiva de cada contribuyente. Y después lo que tenés es ingresos brutos y sellos, que son impuestos vinculados a la actividad, donde ahí es más difícil hablar de progresividad, porque son impuestos que en definitiva al final terminan siendo trasladados al precio. Eso no quita que no se generen problemas en la cadena
que puedan afectar la carga fiscal de los contribuyentes que están en el medio, ¿no? Pero es un impuesto a las ventas, es un impuesto sobre las ventas, que es trasladable. El hecho de que sea trasladable hace que se hable que es un impuesto que se acumula en cascada, y eso va generando distorsiones. Desde mi punto de vista, el problema fundamental que tiene ese impuesto es que encarece el capital de trabajo, porque en definitiva una empresa que compra materias primas, transforma la materia prima en un producto y luego lo vende, paga ingresos brutos cuando cobra la materia prima y luego le traslada el impuesto de ingresos brutos al precio de venta. En definitiva, la carga recae formalmente sobre esa empresa, pero lo que hubo fue un traslado de esa carga impositiva hacia el eslabón siguiente. El problema que tenés ahí es cuánto pasa entre que paga cuando compra la materia prima y luego recupera eso cuando vende el producto. Eso es parte del ciclo económico, ¿no? de la producción de mercancías. Y el otro problema que tenés es si en el medio vos intervenís con la administración tributaria para facilitar ese proceso o para dificultarlo. Y me parece que la historia de la agencia de recaudación con la creación de los regímenes de recaudación y el incremento de la presión a través de los regímenes de recaudación fue una historia de ir aumentando el costo financiero de recaudación de ese impuesto, recargando a los contribuyentes, recargando a las empresas, fundamentalmente a las pymes, por dos vías. Por un lado, por la vía de la obligación de funcionar como agente de recaudación, que eso sobrecarga los costos administrativos de funcionamiento de las unidades productivas de las empresas, al mismo tiempo que hace que haya más operaciones alcanzadas por los regímenes, y eso se traduce en que cuando una empresa opera, más compras están alcanzadas por retenciones y más ventas están alcanzadas por retenciones. Entonces eso quiere decir que se adelanta el pago del impuesto incluso muchas veces por encima de lo que el impuesto determinado da cuando cierra el periodo. Entonces eso a la vez puede dar lugar a la acumulación de saldos a favor. Todo eso, desde nuestro punto de vista, genera un sobrecosto fiscal, lo voy a llamar, que es un mayor costo financiero y un mayor costo administrativo para cumplir con el impuesto a los ingresos brutos. De forma tal que uno, cuando piensa en ingresos brutos, no solo tiene que mirar la alícuota de ley que le corresponde a cada actividad, sino en definitiva la alícuota efectiva. Y sobre eso fue lo que nos propusimos trabajar. Y si querés, yo te decía ahí, acá no se puede hablar directamente de progresividad, pero en algún punto nosotros tratamos de meterle una mirada de progresividad pensando en la estructura. ¿Qué es lo que buscábamos? Reducir la presión impositiva, la presión fiscal sobre el entramado productivo PYME en la provincia de Buenos Aires y sobre el eslabón más débil de la cadena de valor, que son los pequeños comercios y los profesionales independientes. Eso se trabaja, como te decía, no solo a partir de las leyes, que puede bajar la alícuota, pero en definitiva la alícuota, si es trasladable al precio, afecta en la medida en que las retenciones tienen que ver con esa alícuota, pero no es lo que termina definiendo el costo fiscal, la presión fiscal total, sino que tenés que ver cómo recaudás. Y ahí nosotros hicimos una reforma bastante audaz, diría yo, del cálculo de las alícuotas en los padrones de recaudación, donde nos planteamos que el principal canal de recaudación, en cuanto al peso que tiene en cómo se recauda ingresos brutos, deje de ser el sistema de recaudación a través de las retenciones bancarias o el régimen general de percepciones y pase a ser el canal de pagos directos. Y hoy te puedo decir que lo logramos. Hoy el principal canal de recaudación de la agencia, si uno mira la estructura de recaudación, son los pagos directos. Eso tiene que ver con que hicimos una reforma del cálculo de los padrones, 13 reformas introdujimos en el cálculo, donde básicamente lo que hicimos fue evitar la acumulación de saldos a favor. Graduamos el cálculo y el armado de los padrones para que cuando no hay indicios de evasión, la presión de los regímenes nunca esté por encima de la alícuota que corresponde por ley a ese contribuyente. Y además, bueno, tratando de que gane fuerza el régimen de retenciones, que está directamente vinculado con el hecho imponible que es la venta,
y atenuar la presión de la recaudación a través de los regímenes que están más divorciados, más disociados del hecho imponible, como son las retenciones bancarias, que a vos te pueden hacer una transferencia bancaria, que saliste a comer con tus amigos, pagaste la cuenta y te transfirieron a vos, y eso no tiene nada que ver con una venta, y por lo tanto no está vinculado a un hecho imponible, y sin embargo te aplica una retención la agencia de recaudación. Y por otro lado la percepción, que la percepción está muy alejado temporalmente del hecho imponible de tu actividad, porque vos comprás para luego agregar valor y finalmente vender, y el tiempo que pasa en el medio es un adelanto de ingresos brutos que puede ser temporalmente, puede estar distanciado en 2 o 3 meses. Entonces todo eso son medidas que introdujimos en el régimen para ganar progresividad y distribuir mejor las cargas, ¿no? Reducir la cantidad de agentes, una reforma del cálculo de los padrones, que ganen los pagos directos y por último la reforma fundamental, que fue la creación del régimen simplificado de ingresos brutos, donde 1 millón de contribuyentes en la provincia de Buenos Aires tienen la posibilidad de unificar con el monotributo, dejar de presentar las declaraciones juradas, no tienen más retenciones, y al final del mes, cuando hacen la cuenta, en la mayor parte de los casos está pensado de forma tal que el pago, si uno lo mide sobre las ventas, está por debajo de la alícuota que le corresponde por ley en el régimen general, con lo cual es una reducción de la carga fiscal para más de 1 millón de contribuyentes, que son el 50% del padrón de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, que acompaña la política de reducción de la presión de los regímenes, que se tradujo en una reducción del stock de saldos a favor, que es algo que si querés después hablamos. La verdad es que la progresividad es para nosotros un objetivo fundamental, porque si no están bien reguladas las cargas fiscales, la presión impositiva tiende a sobrecargarse sobre los que cumplen. Y cuando uno sobrecarga a los que cumplen, lo que termina pasando es que cuando el ciclo económico no acompaña, esos contribuyentes son los que más sufren. Entonces es como doblemente injusto. Lo que hay que hacer es hacer una administración inteligente de la forma en que se recauda y abastecer al mismo tiempo la discusión sobre la política tributaria con las mejoras que hay que introducir a la estructura tributaria para evitar este sesgo antiproductivo que en definitiva limita el potencial del sector privado. Nosotros tenemos que trabajar para que el que quiera emprender, para que la empresa que quiera crecer, para que la empresa que quiera ganar nuevos mercados, pensar en proyectarse e incluso ganando mercados en el exterior, no tenga una traba en el pago de los impuestos, que no sea un problema, digamos, ¿no? En definitiva, la mejor forma de lograr eso es financiarse con impuestos directos, patrimoniales, vinculados a los ingresos, y que esos recursos después vuelvan, que le vuelvan al sector privado en forma de infraestructura, de mejores recursos humanos, más capacitados, una fuerza de trabajo con educación, con acceso a la educación, de calidad, con una salud pública que permita abaratar los costos también de reproducción de esa fuerza de trabajo. En definitiva, con préstamos con tasa subsidiada para actividades estratégicas, sectores estratégicos, un Estado que esté acompañando al sector privado en la planificación del futuro para que haya crecimiento económico. Me parece que ese es el secreto. Reprodigital.com.ar, revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social.